Ahora vamos a esclarecer cómo es la naturaleza real de una necesidad. Sin duda se parece mucho al deseo, tanto que hasta las confundimos, pero en realidad son muy diferentes, porque las necesidades son claritas como el agua, muy simples, de hecho son inocentes, no tienen trucos, siempre resultan espontáneas, no necesitan de propaganda ni publicidad o aprobación social. Cuando se presentan, son limpias, invencibles y no se pueden ocultar. Pongamos un ejemplo sencillo. Respirar es una necesidad y es tan simple, tan clara, tan inocente y discreta que incluso respiramos sin darnos cuenta. Inspirar y expirar. Lo hacemos todo el día, despiertos y dormidos, mientras comemos, mientras hablamos, mientras cantamos. Nunca dejamos de satisfacer esa necesidad y, en contraste, podríamos argumentar el deseo de respirar, pero no como una necesidad, sino como el deseo de respirar aire puro, aire de montaña, fresco, perfumado, con olor a pinaza y a tierra mojada, etc. Y créanme que tal deseo es irrelevante, porque cuando una persona se está ahogando, nada desesperadamente en busca de la superficie, no va pensando en salir del agua para respirar el aire fresco de lejanas brisas estivales. El que se ahoga solo le interesa respirar. Necesita oxígeno y le importa un cuerno si éste apesta o si está perfumado. Solo quiere respirar y punto. Así es de simple y de sincera una necesidad. Lo demás son meros deseos. A primera vista, la mayoría pensará que les hablo de algo muy sencillo y hasta ridículo. Sin embargo, permítanme decirles que muchos están equivocados al pensar así, porque no basta con saber la verdad, hay que vivir de acuerdo con ella, y eso nos resulta en verdad complicado. En la época del Imperio Romano, Séneca, un personaje muy respetado de aquel tiempo, dijo estas palabras que todavía hoy son actuales. Yo sé lo que es bueno. Fíjense bien lo que decía este señor. Vamos a comenzarlo nuevamente. Yo sé lo que es bueno, porque sé cómo distinguir lo bueno de lo malo. También sé cómo hacer lo bueno y entiendo cómo me beneficiaré si hago lo bueno en lugar de lo malo. Pero al final, siempre me dejo arrastrar por lo malo y eso es lo que hago. Ahora vamos a sustituir las palabras bueno y malo en el mensaje de aquel sabio por deseo y necesidad. Es lo mismo, nada más vamos a cambiar en lugar de bueno y de malo, deseo y necesidad, para que vean ustedes de cuánto les sirve saber qué es una necesidad y qué es un deseo. Vamos a verlo. Aquí vamos. Yo sé lo que es el deseo, porque sé cómo distinguir un deseo de una necesidad. También sé cómo satisfacer una necesidad y entiendo cómo me beneficiaré si satisfago mis necesidades en lugar de mis deseos. Pero al final, siempre me dejo arrastrar por mis deseos y acabo luchando para lograrlos. Al pordiosero que tiembla de frío, no le interesa un abrigo de pieles exóticas, solo necesita un abrigo. Le da igual si es de lana, de piel, si está usado, si es de marca o si se lo robaron a un cadáver, porque la verdadera necesidad no necesita de argumentos, de marcas comerciales o de rangos sociales. Pero fíjese bien, si el pordiosero ya tiene abrigo y puede robarse uno de pieles exóticas, lo hará dejándose arrastrar por la tentación que ustedes quieran imaginar. Así de simple. Hay personas que pasan su vida buscando los mejores restaurantes, que solo comen en platos de diseño, que solo usan cubiertos de plata, copas de cristal cortado, pero todos esos caprichos únicamente se los permiten quienes no tienen hambre de verdad. Un millonario que tenga 3 días sin comer se olvida de sus modales, créanmelo, se le van a olvidar. Se olvida de la marca de la vajilla y encontrará delicioso el platillo más humilde. Con hambre, los frijoles resultan un manjar. Con 2 días en el desierto sin beber, no importa la copa, sino el agua. Esa es la naturaleza de la necesidad real. Y por eso, los invito a que permitamos que nuestro cuerpo se conecte nuevamente con sus verdaderas necesidades. Así nos volveremos más conscientes, más tolerantes, más sensibles, porque las verdaderas maestras de la vida son las necesidades y los verdaderos demonios de nuestra existencia son los deseos. Una necesidad no recurre a la seducción, ni al truco, ni al engaño. Si tiene hambre, la tienes y punto. Si tienes sueño, lo tienes y no lo puedes ocultar.
Si de verdad tienes frío, no te importa la marca del abrigo. Si estás enfermo, no te interesa quién sea el doctor, tu raza o su credo. Te interesa que te cure, porque necesitas recuperar tu salud. Vamos entonces a saltar del análisis del tema directo a la práctica de cómo nos afectan estas confusiones. Todos han oído hablar del diabetes, los triglicéridos, el colesterol, alta presión, estrés, gastritis, cáncer, y la lista no termina porque se vuelve muy, pero muy larga. Estas enfermedades hoy día llegan a nuestras casas y se quedan en uno u otro miembro de la familia. Por eso escuchamos con alarmante naturalidad estos comentarios que ya se volvieron cotidianos. Mi hermana tiene alta presión, mi tío tiene diabetes, mi sobrino padece gastritis, mi vecino tiene cáncer, etcétera, etcétera. Luego cada cual según sus medios y capacidades. Van con un doctor privado, al seguro, y los que no cuentan con asistencia social pues buscan el remedio casero, a la curandera o de plano se van a formar en interminables colas a ver si el político les quiere dar un pase a cambio del voto que necesita su partido. Pero ¿sabe usted cuál es el origen de la mayor parte de todas estas enfermedades? Le parecerá exagerado, pero en esencia es la confusión que sufrimos por no distinguir la diferencia entre deseo y necesidad. ¿Y sabe usted cuál es el remedio elemental para curar, o al menos controlar, de manera eficiente tales padecimientos? Pensará que ando de broma, pero es la comprensión entre deseo y necesidad y se los voy a demostrar. No es lo mismo tener sed que tener el deseo de saciar una sed que no existe. ¿Cómo es esto? Muy simple. Usted está viendo la televisión y los comerciales no paran de decirle que tal o cual bebida refrescante y azucarada es una delicia, que solamente la pruebe y alcanzará el cielo, y ¡zas! Ya está usted caminando al refrigerador por un refresco. La publicidad no para. El tiempo pasa y un buen día el doctor le dice: la enfermedad que tiene usted es diabetes, y no es curable, pero sí es controlable. Con esta medicina usted podrá llevar una vida relativamente normal, pero tiene que dejar de tomar bebidas azucaradas y otros alimentos que también le hacen mucho daño. Esta es la triste historia de millones de personas y esos costos de salud, a continuación, se los voy a explicar desde la perspectiva del deseo y la necesidad. ¿Por qué la mayoría de nosotros terminamos escuchando un diagnóstico tan terrible como el que les dije hace un momento? Pues por una simple necedad. Nunca escuchábamos las verdaderas necesidades de nuestro cuerpo, sino las exigencias de la publicidad. Toma refresco, come tales galletas, toma tal cerveza, prueba estas golosinas, etcétera, etcétera. Todos corríamos tras los deseos que nos venden a diario, pero esas necesidades, tan simples, tan sinceras, tan inocentes de nuestro cuerpo, no las escuchamos nunca. Nuestro cuerpo solo tiene sed, pero nosotros ya estamos aleccionados para no tomar agua, sino tal o cual soda. Nosotros tenemos hambre, pero muchas veces hasta ignoramos cómo alimentarnos y creemos que un chocolate con estos y aquellos ingredientes bastará para satisfacer nuestra hambre. ¿Comprenden? El que no escucha la voz de las verdaderas necesidades termina esclavizado de sus deseos y, lo peor, acaba prisionero de los deseos de otros. El fabricante de comida chatarra no descansa, no duerme. A toda hora está en el televisor listo para recordarnos que necesitamos sus productos y que también sirven para que alimentemos a niños o adultos. Ellos han estudiado por mucho tiempo cómo manipular nuestros deseos y su propio deseo de ganar y ganar más dinero nos arruina la salud. Pero no se preocupen, para eso están los farmacéuticos, listos para ofrecernos el medicamento que bajará la glucosa, el colesterol, la inyección que nos aliviará el diabetes, la pastilla que nos liberará del estrés, etcétera, etcétera. No crean que yo estoy aquí para condenarlos por sus conductas desordenadas o para ir contracorriente. No, yo solo quiero invitarlos a que consideren otras alternativas. Si tienen sed, bueno, vamos a revisar si en realidad es sed o si es un antojo comercial. Si es sed, tomen agua y por mucha sed que tengan, les bastarán 3 o 4 vasos. Pero ¿se han fijado con qué singular alegría vacían 1 litro de refresco, aunque ya no tengan sed? Por esta confusión entre necesidad y deseos, estamos viviendo esta época de calamidades. Si tiene hambre, coma una cosa que alimente su organismo, no el producto que desea su ego, porque si come para alimentarse, se nutrirá, y si come por mero deseo, engordará. Hoy día, los chavos dicen que fulanito se mete tal o cual droga. Es una expresión muy propia de los chicos de hoy día.
Se mete esto, se mete aquello. Y la verdad es que así es como vive mucha gente, metiéndose refrescos, azúcares, alimentos de más, etcétera, etcétera. ¿Ya se fijaron qué triste futuro nos espera si no sabemos distinguir entre deseo y necesidad? Pero lo más terrible de todo este asunto es que los padres de familia permiten que sea la publicidad y la propaganda los maestros inevitables de sus hijos, y que los niños ni siquiera sepan diferenciar entre hambre y antojo. Pero lo peor es que sigan creciendo en una sociedad en donde se nos hace creer que es mucho más importante un antojo, es decir, un deseo, que una necesidad. De ahora en adelante, cuando vaya usted a comer o a tomar algo, fíjese primero si en realidad hay espacio en su estómago para recibir eso que la publicidad exige que se meta. Si va usted a comprar un producto, fíjese primero si de verdad lo necesita, si vale la pena usar su tarjeta de crédito y si tener esa prenda o satisfacer ese capricho comercial compensa las horas de estrés y presión que le reportarán los pagos acumulados en su estado de cuenta. Y ya para despedirme, como decía la letra de los corridos, quiero contarles un cuento que sirve para ilustrar esta confusión entre deseos y necesidades. Se trata de la historia de un rey muy querido. Su reino era tan grande que ni siquiera conocía él todas sus fronteras, y un día salió con su corte de cacería. Tenía los mejores perros de caza, de esos que se llaman lebreles, los mejores caballos, los nobles más atentos, y por supuesto, un bosque de su propiedad tan extenso que nunca lo había recorrido por completo. Sin embargo, lo que más apreciaba el rey en sus jornadas de cacería era su halcón de presa. Lo llevaba en su antebrazo y el ave especialmente entrenada para cacería lo guiaba directo a su presa. Ya por la tarde, cuando su séquito y el rey venían de regreso al palacio, el monarca sintió sed y pidió agua. Su copero real de inmediato le sirvió una copa de oro rebosante del precioso líquido, pero justo cuando la iba a beber, la tiró y espoleó su caballo, porque recordó que ahí cerca había una fuente natural que alimentaba uno de los riachuelos cristalinos del bosque. Sus cortesanos de inmediato lo siguieron, pero el rey ordenó que lo dejaran solo, y anunció que más tarde llegaría él por su cuenta. El hombre cabalgó por un rato, pero como era temporada de sequía, resultó que había desaparecido el riachuelo. Comenzó a seguir el cauce sin corriente y se perdió en la espesura del bosque antes de darse cuenta. Pero el rey era un buen explorador, y después de batallar unas horas, finalmente ubicó la fuente con ayuda de su halcón. No obstante, la fuente casi estaba seca, y solo goteaba un poco de agua entre las rocas y el musgo fresco. De inmediato puso su copa de oro para llenarla, y justo cuando estaba por colmarla, su halcón voló y se la tumbó de las manos. El rey pensó que había sido un accidente y volvió a llenarla, pero justo cuando la retiró del hilo de agua, el ave de presa volvió a tirar la copa de sus manos. El rey se puso muy enojado y le advirtió a su mascota que si hacía eso nuevamente, lo pagaría con su vida, porque para entonces ya estaba cansado y demasiado sediento para tolerar esas bromas. Volvió a colocar su copa en el goteo de agua, pero esta vez el rey desenvainó primero su espada, y cuando el halcón voló para derramarla de nuevo, lo partió en dos. Los trozos del animal contaminaron la fuente, y entonces no le quedó más opción al rey que subir más arriba en la montaña para buscar el ojo de agua en donde nacía ésta. Trepó sin dejar de maldecir a su ave, pero cuando finalmente llegó al manantial se quedó mudo de horror, porque una serpiente de las más venenosas del reino estaba muerta dentro del venero. El rey comprendió entonces que su halcón estaba intentando salvarle la vida y él lo había matado injustamente, porque si hubiera saciado su sed, en lugar de salir a perseguir el deseo de beber de un riachuelo, su precioso halcón aún estaría con vida.